las 16 de la mañana y recibimos con gran satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, Fernando. Mucho gusto de verte y saludar a toda la teleaudiencia también el día de hoy. Hoy es un día lindo porque es el día de aniversario, el 8º aniversario del Papa Francisco, de su elección. Un día muy importante porque en 8 años ha dado pasos muy grandes de acompañar a la humanidad en crisis como un verdadero pastor que trata de sacar adelante las líneas fundamentales de orientación humana y espiritual de la humanidad, ¿no? Y se ha consolidado absolutamente dentro y fuera de la Iglesia, porque recordemos que hace 8 años, el 13 de marzo, él tenía que reemplazar a un papa que abdicó, que estaba vivo y que sigue estando vivo 8 años después, próximo a cumplir 94 años. Así es, un gran teólogo, un gran hombre y un gran papa también, que a la vez él mismo reconoció que no tenía la capacidad inmediata para poder ver la complejidad de los problemas, a pesar de su gran conocimiento, y que supo dar la posta para que un papa más pastoral pudiera empuñar en sus manos la dirección de la Iglesia con brío, con creatividad, como lo está haciendo hasta ahora el Papa, ¿no? Que evidentemente es un proceso largo, porque es solamente el inicio de un proceso, pero porque es un proceso de cambio fundamental en una época definitiva. Esta es una época de gran crisis y requiere evidentemente un proceso casi regenerativo de la humanidad, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco lo ha sabido intuir y recoger las mejores intuiciones también del Papa Benedicto, ¿no? Que viviendo todavía ha acompañado con amistad todo este proceso y que además quería justamente los cambios fundamentales. Tú recuerdas que Benedicto es el primero que lanza la denuncia de que sean juzgados los casos de, por ejemplo, de pedofilia, y también el tema de la corrupción respecto al tema financiero en la Iglesia, ¿no? En ese sentido que Benedicto va al fondo de las cosas, pero claro, su talante es distinto, y el Papa en ese sentido, Francisco, ha creado una serie de iniciativas que evidentemente poco a poco tiene que plasmarse, pero como dice él también, una vez me manifestó en una de las conversaciones, el asunto fundamental es tener un proyecto de iglesia amplio, y lo que ocurre muchas veces en situaciones de crisis es que hay estrechez, ¿no? Y cada uno va por su camino y se pierde el norte más grande, ¿no? El Papa es un gran mirador lejano de las situaciones, ¿no? Y a la vez muy cercano y concreto. Has visto tú, los discursos son tan sencillos, pero que inciden directamente en cambios de las personas, ¿no? Con una calidad humana extraordinaria, un sentido de misericordia, de comprensión, una comprensión de los pobres, una comprensión de las religiones, una comprensión de los distintos horizontes humanos, de pensamiento, de actitudes, pero todas para poderlas reunir en la fraternidad, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, su preocupación por la Amazonía, por la crisis ecológica, el discurso que acaba de dar los embajadores sobre qué cosa es la crisis, ¿no? Y la acumulación de las crisis en situaciones extremas como las que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Monseñor, usted ha subrayado un tema naturalmente central de la acción del Papa y de todo sacerdote, que es hacer que los seres humanos vivamos desde la tierra el reino del amor que nos es prometido. Pero junto a esa tarea esencial de la Iglesia, usted ha mencionado dos que son coyunturales, si se puede decir así: la lucha contra la corrupción al interior de la Iglesia y el encubrimiento de pedofilia. Que ha habido en varias iglesias nacionales. Se han tomado medidas severas en algunos países, Chile es el caso emblemático, pero hay muchas quejas de que esto no avanza lo que se esperaba y que el tiempo pase. Es cierto que la pandemia vino entre tanto, pero hay un reclamo en muchos sectores de que hayan resultados claros sobre el tema del encubrimiento que algunas autoridades algunas autoridades o pastores han hecho de la pedofilia. Sí, por la experiencia que yo tengo ahora, que creo que hay casos en todas partes y también en el Perú, el asunto serio es que hay una especie
de renuencia que viene de la costumbre de no haberse situado ante la víctima. Y entonces hay una tendencia, como pasa cuando hay costumbre, que hacer siempre lo mismo, y algo así como una especie de consenso mediocre de que para solucionar un problema es mejor, qué sé yo, no meterse en problemas, ¿no? Entonces no hay que enfrentarlo, y todo el mundo como que hace la vista gorda y todo va desapareciendo. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es más difícil porque, por ejemplo, hay un derecho que recién se está reformando, que requiere muchas enmiendas, porque en cualquier momento se puede viciar el proceso, porque hay siempre gente que trata de aplicar tal ley. Imagínate que cuando en la curia romana se ha dicho que hay que cambiar la curia romana, algunos funcionarios decían, por ejemplo, no se puede cambiar porque el derecho canónico no lo tiene, no está en el derecho canónico. Pues no se reforme el derecho canónico, ¿no? Es lo que dice el Santo Padre, ¿no? La visión que tiene él es justamente el de emprender un proceso de constitución de un derecho distinto. Eso demora mucho, desgraciadamente sí. Y hay que ver cómo se hace para poder. Lo que pasa es que el peligro siempre también de apurarse es que puedes llegar a hacer una cosa en donde no respetes el debido proceso, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero sí yo creo que la cosa va seriamente y poco a poco vamos a ir dando conclusiones, ¿no? De acuerdo. El otro gran desafío de nuestra coyuntura es sin duda el tema de la pandemia, porque cada vez está más claro que hay países ricos que han comprado muchas más vacunas de las que necesitaban, y hay países como el Perú que están realmente en muchas dificultades para hallar lo que es mínimo indispensable para vacunar a todos los peruanos, por lo menos de cierta edad. ¿Saldrá una humanidad diferente, mejorada, consciente de su vulnerabilidad de esta crisis, o al final lo que se afirma es aquello que el Papa denominó visionariamente nacionalismo sanitario? Sí, y yo creo que, bueno, el consenso de la humanidad es tomar conciencia de que eso tenemos que hacerlo juntos todos y romper ese tipo de egoísmos que se han acumulado, ¿no? Lo que sí es cierto es que como salimos de un mundo fundamentalmente basado en el egoísmo y el individualismo, quedan muchos remanentes que aparentemente consolidan estas posiciones, ¿no? Y que pueden llevar justamente por una serie de factores ideológicos o los medios de comunicación, un cierto consenso. Ahora, la tendencia de la humanidad en medio de la fragilidad es la posibilidad de la apertura, porque además, mira, en las posiciones más extremas hay abandono inclusive, ¿no? Es decir, que la gente haga lo que quiera y total no importa si hay políticas de Estado o no de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, esa indiferencia a la gente le va a causar reacción. El asunto es cómo va a reaccionar la gente en forma ordenada, ¿no? Y no desesperada. El asunto fundamental es ese. Pero yo creo que sí, yo creo que se está desarrollando una mayor conciencia solidaria hoy día y que tenemos que apuntalar eso, es un valor fundamental de la vida humana, y nuestra tarea como religiones y como iglesia es acompañar ese proceso con hondura, ¿no? Tratando justamente que las personas recapaciten en su capacidad de entender las cosas, y bueno, y también los dirigentes, ¿no? Es evidentemente, pero el asunto es ganar el conjunto de los pueblos para esto, ¿no? De acuerdo, monseñor. Permítame ir a una pausa, por favor, después de la cual escucharemos algo de lo que el Papa dijo a su vuelta de Irak y comentaremos los textos que corresponden a la misa de mañana, que tiene un pasaje de San Juan que define de una manera muy clara para qué vino Jesús al mundo. Nos lo explicará, pero primero vamos a una pausa. Querido. Bueno, monseñor, hemos escuchado claramente la única respuesta posible a la guerra y la violencia es la fraternidad. Así es. ¿Podremos decir lo mismo nosotros sobre el Perú?
Bueno, es difícil porque participamos en cierto modo de la crisis mundial y el Papa ha ido justamente a Irak sabiendo que la violencia todavía existe, pero estableciendo canales. La paz es algo que se construye con el acercamiento, la iniciativa consciente, responsable, y eso es muy importante porque entonces lo que ha hecho él, por ejemplo, como un acto significativo de ir en medio de una situación difícil, se verá que ahora en ciertas zonas está un poco más calmado, pero digamos ha ido ahí a la herida misma, ¿no? A anunciar la posibilidad de la pacificación, ¿no? Y de hecho hoy día me parece que en el caso nuestro necesitamos ecuanimidad en las cosas, ¿no? En el modo de tratarnos, en el modo de desarrollar nuestros proyectos, de buscar soluciones, de alternativas futuras, ¿no? Creo que quien no practica eso, en realidad, como dice en el Evangelio de hoy, no camina en la luz, sino en la oscuridad, ¿no? Caminar en la luz significa dejarse llevar por el amor de Dios que nos presenta al Hijo crucificado e inerme, pero como que no se baja de la cruz justamente para no reproducir la violencia. Ahora bien, hay un pasaje del Evangelio de San Juan que me ha impresionado siempre y ahora tengo el privilegio de poder preguntarle a usted, teólogo y pastor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¿Qué quiere decir eso? No mandó para juzgar, sino para que el mundo se salve por Él. Bueno, usa la palabra crine, que significa tanto juzgar como discernir. Entonces, en algunos momentos de la traducción hay que saberlo entender, ¿no? No he venido para juzgar significa no he venido para, digamos, romper, ¿no? Como es el crine, es discernir, pero también romper para ver qué hay dentro. No quiere una ruptura con el ser humano de juzgar y de definitivamente condenar al mundo, sino quiere ayudarlo a discernir, mostrando el amor gratuito con el cual él entrega al Hijo, que por ser atractivo invita a creer en Él, a seguirlo, a beber permanentemente de ese amor, a inspirarse, de tal manera que la persona y todo ser humano es difícil que no sea atraído por ese amor. Quien no es atraído en el fondo es porque se encierra en sí mismo, pero además no dice en el sentido de creer, no es simplemente que sea, digamos, católico, apostólico, romano, no, creer en Él significa dejarse llevar por la misericordia expresada en la cruz, de un Dios que manda a su Hijo y que tenía poder para que se baje y para repetir la historia así milenaria del ser humano, de que los seres humanos se vengan de sus enemigos. Y Jesús, como dijo el Papa cuando vino, no estaba suspendido en la cruz por la fuerza de los clavos, sino por la misericordia de Dios, que quería mostrar el rostro compasivo de un Dios que espera en el ser humano. Entonces, cuando uno acoge esa experiencia de amor, ilumina su vida y puede guiar cada paso de su vida y va entrando en ese proceso de amor entonces, pero quien no se autojuzga en realidad, se autoexcluye. Y no es que Dios juzgue, sino que hace que la persona que no discierna, digamos, por sí sola, ella se separa y se esconde y camina a tientas y arma intrigas y qué sé yo, ¿no? Pero cuando el Papa habla en nombre de Jesús en un país como Irak, Jesús era un hombre del Medio Oriente, tanto así que Abraham nació en Ur y el Papa fue a rezar con otras tradiciones en Ur, que es la cuna de Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo es percibido eso? Porque han habido guerras de religión, han habido las cruzadas, ha habido intolerancia, según la cual... Terrible. Justamente él mencionó a Juan Pablo II que iba en esa perspectiva, ¿no? Y también él ha seguido ese mismo camino, que es justamente el camino de encontrar desde sus orígenes hasta hoy
la línea de Abraham, que es la línea de la apertura y la bendición a todos los pueblos de la tierra. Y eso es lo que está escondido en el misterio de Jesús, es la realización del proyecto que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. ¿Qué ha pasado? Que todas esas guerras de religión, etcétera, se establecen en gran parte porque en el intermedio se instala un grupo que interpreta esta bendición como exclusiva para Israel, un nacionalismo increíble que existe sobre todo por los sacerdotes de Israel, que es lo que justamente Jesús repara. Por eso es que la historia de Jesús comienza con una referencia a Isaías, es decir, antes del exilio, antes de que se instalaran los sacerdotes. Y esto es bien interesante, porque retoma a Moisés al inicio, tiene que ser elevado como la serpiente, que es la nueva elevación, la elevación de aquel que ama, y que entonces nos inocula por su atracción el antídoto de la muerte, ¿no? Ojalá que así sea, Monseñor. Por lo pronto escucharemos mañana en la misa de las 11 que usted celebra en la catedral como cada domingo, porque hay otros pasajes que no hemos podido comentar sobre el exilio, sobre Ciro el Grande, sobre hebreos en Babilonia, teniendo nostalgia de Sion, la montaña de Jerusalén. Todo eso sin duda será motivo de su homilía mañana. Por lo pronto, lo que me quede es al cabo de esta semana de tantos sobresaltos, contar con su bendición para los creyentes y los no creyentes, Monseñor. Padre bueno, tú que nos enviaste a tu Hijo y amaste tanto al mundo, tú amas también así a nuestro país. Y te pedimos que le des calma, sosiego, capacidad de discernimiento, en total libertad, para que lo más adecuado y justo pueda realizarse en sus decisiones. Y que así sepamos conducir nuestro camino con la ayuda de tu luz. Y ayúdanos a no rechazar esta luz para irnos en la oscuridad. Permítenos caminar siempre bajo tu luz, que es la luz del amor, de la solidaridad, de la justicia, del servicio, de la sencillez, de la pobreza y de la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Que tenga usted un buen sábado y lo veremos mañana en la misa a las 11 de la mañana. Ha terminado acá Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.